Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando el último y precioso mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando todos los días. El mensaje central de la Biblia, el plan de salvación por fe y gracia. En otras palabras, la salvación completa de cuerpo, alma y espíritu por medio de la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 443 de esta serie. El justo vivirá por la fe. La salvación completa que Cristo quiere conceder al pecador arrepentido por fe y gracia. La vida cristiana es empezar por medio del nuevo nacimiento del Espíritu y continuar la vida cristiana vestido con la justicia de Cristo. Pero la justicia de Cristo, ese manto blanco, no cubre pecados. Y es blanco para que se lo pueda mantener limpio y puro. Por eso cristianismo es vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida perfecta en Cristo. Estamos estudiando este mensaje que fue presentado para nuestro tiempo actual en 1888 en el Congreso de Minneapolis. El pueblo adventista fue privilegiado con este mensaje, donde estuvieron más de 90 delegados. En otras palabras, estaban reunidos los líderes de todo el mundo de la iglesia adventista de aquel entonces. Todos eran ministros y Dios honró ese congreso que se realizó desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Dios utilizó como instrumento en sus manos a 3 mensajeros. A la mensajera Ellen Harnon de White, al doctor Waggoner y al pastor Alonzo T. Jones, quienes durante todo el Congreso presentaron y predicaron, enseñaron el último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia, salvación no por obras de la ley, sino por medio de la justicia de Cristo, por fe y gracia. Y ya durante este tiempo hemos examinado, hemos estudiado aquellos mensajes que la mensajera del Señor presentó en el Congreso y ahora estamos estudiando, mirando hacia atrás a Minneapolis,
cómo la sierva del Señor, la mensajera del Señor, evalúa, examina todo lo que estaba aconteciendo en aquel Congreso de Minneapolis hace 133 años. Y realmente el mensaje de salvación fue rechazado. Así como los judíos, dice, rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Y al haber rechazado a Cristo, que era el verdadero santuario, el verdadero templo, pero ellos se aferraron al santuario terrenal, que era copia del verdadero santuario, del verdadero templo que era Cristo. Se aferraron a la copia y rechazaron y desecharon al verdadero templo y santuario que era Cristo. Aquel pueblo de Israel que recibió la ley de los 10 mandamientos, se aferraron a la copia que eran los 10 mandamientos, copia del verdadero y original, que era la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Al aferrarse a la copia de la ley de los 10 mandamientos, rechazaron y lo quisieron anular, la ley verdadera que era Cristo, la ley viviente, la ley encarnado. Todos sabemos que la ley de los 10 mandamientos nos habla del amor de Dios. Los primeros 4 nos habla del amor a Dios y los 6 restantes del amor al prójimo. Pero esa ley de amor, el original, el real, era Cristo, era Dios. Dios es amor, Cristo es amor. Así que se aferraron a la ley escrita, a la copia, y rechazaron y quisieron anular la ley verdadera que es Cristo. Lo crucificaron a la ley verdadera y se aferraron a la copia. Lo crucificaron al amor verdadero y se aferraron solamente a la copia. Eso mismo estaba aconteciendo, dice, en 1888. El pueblo adventista se aferró al sábado de la ley, a la ley escrita, pero rechazaron a Cristo, que era el amor verdadero, la ley verdadera, la ley real. Rechazaron el mensaje de la justicia por la fe. Y por ese rechazo, esa luz de la justicia por la fe nos llega hasta nosotros en este tiempo. Y por eso necesitamos estudiar la historia y cómo ese mensaje fue presentado por una de las mensajeras, la hermana Elena Jardón de White. Y ella nos está recordando ahora por qué el pueblo adventista rechazó a Cristo. Y hemos estudiado ya primero, una de las primeras razones que ella establece es que el pueblo adventista dice, por tanto predicar la ley y la ley y la ley, dejó a un lado a Cristo, dejó a un lado la fe de Jesús.
ellos solamente llegaron a comprender mal la ley. Ellos llegaron a solamente comprender que la salvación era por fe y obras. Y no pudieron comprender que la salvación era solamente por fe y gracia. Porque la fe verdadera produce obras. Mas ellos, el pueblo adventista hasta el día de hoy, profesan creer en Cristo, en Dios, y al mismo tiempo también profesan hacer las obras, creyendo que la salvación es por fe más obras, no entendiendo de que la fe verdadera produce sus propias obras. Y también el problema del pueblo adventista es que estaban en la condición de la iglesia de la Odisea, tibieza espiritual. Al estar en la tibieza y indiferencia, rechazaron al testigo fiel, a Cristo que ofrece oro afinado en fuego, que es el amor y la fe de Cristo. Rechazaron la justicia de Cristo, que son las vestiduras blancas que ofrece el testigo fiel. Y rechazaron la mente de Cristo en la nueva creación y la sabiduría de Dios, la mente espiritual. En otras palabras, rechazaron el colirio. Entonces el pueblo adventista, prácticamente como hemos visto y estudiado, de que desde el encuentro de Minneapolis dijo la mensajera del Señor, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes en el pueblo adventista. ¿Y por qué el pueblo adventista estaba en el estado de la Odisea? Porque tenían justicia propia, autosuficiencia. Era como una mosca muerta que daba mal olor, mal testimonio, la justicia propia, el pecado en el corazón, una vida religiosa, una vida cristiana, una vida adventista con justicia propia, con corazón egoísta, sin recibir el amor de Dios, que es el oro afinado en fuego, sin aceptar la justicia de Cristo, el manto inmaculado de Cristo. El pueblo adventista rechazó la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, que se recibe por fe y gracia en el nuevo nacimiento. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15 manifestó o declaró de que el verdadero cristiano debe permanecer en Cristo para mantener la justicia de Cristo. Así que ahora vamos a continuar estudiando acerca de la condición laodicense del pueblo adventista. Y el llamado es a salir del estado de la Odisea. En el libro Materiales de Elena White estamos estudiando en la página 346 al 347. Y vamos a traer para nosotros cómo la mensajera del Señor estaba presentando en 1888 el llamado
a salir del estado de la Odisea, y lo cual también ese llamado es para nosotros. Dice así: ahora, dice, ha venido entre nosotros una autosuficiencia. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a nosotros, al pueblo adventista, dijo la mensajera del Señor. Y voy a leerlo, dijo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que el pueblo adventista fue vomitado por Dios. Vomitar quiere decir rechazado como pueblo, por no aceptar la justicia de Cristo, por no aceptar el amor de Cristo en el corazón y por no aceptar la mente de Cristo, el colirio, la sabiduría de Dios. Porque ella dijo claramente que el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a nosotros, dijo, al pueblo adventista. Y sigue ella diciendo en el pleno congreso: ¿cuál es el problema? Han dejado su primer amor. Por tanto, tú eres tibio, les dijo. Yo te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso de que Dios nos va a vomitar? ¿Y por qué? Si el pueblo tiene gran luz y conocimiento, y sin embargo no están esforzándose por dar esa luz y evidenciar al mundo sus obras, que son principios vivientes que ellos deben presentar al mundo. Así Cristo es deshonrado y se siente tan disgustado Dios con ellos que no tomará sus nombres en su boca para presentarlos ante el Padre. Versículo 17, 3:17 de Apocalipsis: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del que rechaza a Cristo y su justicia. Solo tiene la teoría de la verdad, la letra de la ley. Y dice, yo soy rico y no necesito de nada. Ya esto estaba profetizado por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Isaías. Y no sabes qué eres, dice, desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Desnudo sin la justicia de Cristo, sin el carácter de Cristo. Y la vida del profeso creyente, con su carácter humano, da vergüenza, porque tiene un carácter de ira, un carácter egoísta, un carácter humano, carnal, que se molesta, que explosiona de ira. Así como
el ministerio del pueblo adventista en 1888. Los delegados, los demás, más de 90 delegados, no tenían, dice, el carácter de Cristo, el amor de Dios. Por eso, en su celo ciego, se opusieron al mensaje y contra los mensajeros. Durante todo el Congreso hablaron mal de los mensajeros, criticaron, juzgaron y lo rechazaron y lo odiaron, y no había amor. Eran ciegos, dice, no tenían la sabiduría celestial del cielo. El apóstol Santiago dice, tenían sabiduría terrenal. Y hemos estudiado cómo es la sabiduría terrenal. Dice, la sabiduría terrenal lleva al odio, al rencor, a la crítica, a la falta de amor hacia los hermanos. Pobre porque no tenían el amor verdadero. Miserable y desgraciado porque no tenían la gracia de Cristo. Esa era la condición del pueblo adventista, por eso rechazó el mensaje de la justicia por la fe. Hasta el tiempo actual, esa condición continúa entre los adventistas. Sean de la corporación o sean de las iglesias organizadas adventistas separadas de la corporación, o sean de los ministerios independientes o de los grupos. Si no tienen el carácter de Cristo, si no son perfectos en Cristo, si no son santos, si no son justos, si no tienen el amor de Dios que los impulsa a estar trabajando activamente todos los días, iluminando el mundo con la obra médico-misionera, continúan en la misma condición del pueblo adventista de 1888. Y la mensajera del Señor dijo en aquel entonces, ahora dijo, ¿cuál es la dificultad? Dice, debe ser probado en el fuego. Y presentó a Cristo. Cristo tenía tanto amor por nosotros que podía pasar por toda esa prueba de la crucifixión y salir vencedor. Así que el pueblo adventista fue probado en 1888 y fracasó en la prueba. Cristo fue probado y salió vencedor en la prueba. ¿Cuál era la prueba? La crucifixión. El pueblo adventista, dice los delegados del ministerio, crucificaron de nuevo a Cristo al rechazar el mensaje que presentaba a Cristo y al rechazar a los mensajeros. De nuevo crucificaron, fracasaron en la prueba. Así como en el estudio anterior hemos visto, así como Pedro fracasó y todos los discípulos fracasaron en la prueba, porque Pedro negó a Cristo y los discípulos abandonaron a Cristo. Aquella noche en que Cristo fue apresado. Así el pueblo adventista negó a Cristo nuestra justicia y lo abandonaron, el mensaje de Cristo nuestra justicia, hasta nuestros días. Porque si hubieran aceptado a Cristo nuestra justicia, entonces
hubieran recibido la gloria de Cristo de 2 Corintios 3:18 y hubieran iluminado el mundo con la luz que debía propagarse como fuego en el rastrojo. Eso no aconteció hasta nuestros días. Y sigue diciendo, y el ropaje blanco que rechazaron, ¿qué es eso? Dice la hermana Juez. La justicia de Cristo. Ungid vuestros ojos con colirio. ¿Qué es? Discernimiento espiritual para discernir entre la verdadera justicia y la justicia propia. Ahora aquí está el trabajo, dijo. El mercader celestial está pasando de arriba a abajo delante de ti y te dice, compra de mí. Estos son los bienes celestiales. Compra de mí oro afinado en fuego, que es el amor y la fe de Jesús. Compra de mí, dice, vestiduras blancas, que es el carácter de Cristo, la vida de Cristo, que se recibe en el nuevo nacimiento por fe y gracia. ¿Lo harás?, preguntó la mensajera del Señor en el Congreso a los adventistas. Es a mí a quien debes comprar, dice Jesús, el testigo fiel. No hay otra fuente en el cielo de la que podamos recibir libertad y vida, sino por medio de Jesucristo, nuestra justicia. Entonces, el testigo fiel Cristo dice, sé celoso por lo tanto y arrepiéntete. Así que el pueblo adventista aún podía nuevamente comprar todo por fe y gracia por medio del arrepentimiento. Este mensaje, dijo, es para nosotros. Nosotros queremos que los hermanos y hermanas en esta conferencia tomen este mensaje y vean la luz que nos ha sido traída en nuevos escenarios. Así que entonces el pueblo adventista podría haber comprado a Cristo en el mensaje de la justicia por la fe. Pero ¿cuál era el costo a pagar? Jesús ya había declarado ya cuando estaba en esta tierra. Para aceptar a Cristo los judíos y el pueblo adventista debían estudiar y aceptar las dos parábolas que Cristo presentó. El buscador de las perlas y el buscador de la mina de oro. Tanto el buscador de perlas, cuando encontró aquella perla de un precio infinito, el mercader, dice, el buscador de perlas, lo compró, dice, pagando todo lo que tenía. Y el que encontró la mina, dice, donde estaba arando en el campo, así que la mina lo escondió y se fue a su casa y vendió, dice, todo lo que tenía. Su familia, todos se quedaron sin nada, sin casa, sin bienes, sin todas las pertenencias. Lo vendió todo, dice, para adquirir aquel campo en el cual estaba la mina escondida, el tesoro escondido. Y se apropió, dice, pagando todo el dinero que recogió de la venta de todo lo que tenía,
y lo entregó y ahora se apropió de aquel campo para explotar la mina de oro, la mina verdadera que era Cristo. Cristo es la mina de oro, oro afinado en fuego. La justicia de Cristo y el colirio. ¿Cuánto hay que pagar? Hay que pagar entregando nuestra vida y todo lo que tenemos para apropiarnos de Cristo. Y el pueblo adventista, hasta el día de hoy, no quiso pagar el precio. Hasta el día de hoy el adventismo no quiere entregar su vida completamente, no quiere consagrarse a vivir la vida de Cristo y a trabajar con Cristo en la salvación de las almas, y no quiere entregar el 100% de todo lo que tiene. No quiere entregar el 100% de sus riquezas, de su tiempo, de sus talentos y de su vida. Esa es la verdadera mayordomía. No quiere ser mayordomo, administrador. Quiere seguir viviendo una vida egoísta, administrando todo lo que tiene para sí mismo, para su familia, nada más. Solamente quiere dar al Señor de todos sus bienes, sus riquezas, el 10% nada más. El 90% no quiere administrar, no quiere entregar a Cristo para salvar almas. Del tiempo, del 100% del tiempo que recibió de Dios, solamente quiere dar un día a la semana, el día sábado. Los 6 días el egoísta se apropia y lo dedica para buscarse la vida, para administrar sus riquezas para sí mismo. Y del 100% de sus talentos que recibió, de las habilidades, de la preparación, de los dones que recibió, solamente quiere dedicarlo una pequeña partecita de sus talentos. Todos sus talentos, sus habilidades, sus dones, quiere seguir dedicándolo al mundo, trabajando para el mundo con sus talentos, con sus habilidades. Y ahora, su vida no quiere consagrar al servicio de Dios, como siervo de Dios, como coadjudor, como trabajador de Dios. El adventista quiere seguir trabajando para el mundo. Su vida quiere seguir consagrando al mundo. Solamente quiere dedicarlo a algunas pocas horas para hacer obra misionera. Pero Cristo pide todo. ¿Dónde está escrito? Apocalipsis 3:20. Si tú abres la puerta, me entregas tu corazón, dice, abres tu corazón, yo entraré y te daré, dice, una vida nueva. Pero la condición es, dice, San Lucas 14:33. Todo el que quiere seguirme, dice, así como los discípulos tuvieron que dejar todo. Pero el joven rico no quiso dejar y se fue triste y perdió la salvación. La salvación es Cristo. Aceptar a Cristo es entregar nuestra vida y renunciar a todo lo que tenemos y entregarlo a Cristo. Por eso el pueblo adventista hasta el día de hoy se quedó, dice, medio cristiano, media entrega, tibio, tibieza.
Entonces sigamos estudiando qué es lo que la hermana White dejó escrito de los recuerdos de Minneapolis. ¿Por qué el pueblo adventista rechazó? Materiales de Elena White, página 1497. Dice así: todo el universo celestial presenció el ignominioso trato dado a Jesús, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiere estado entre ellos en el Congreso de Minneapolis, lo hubieran tratado de forma similar como lo trataron los judíos a Jesús. ¿Cómo lo trataron? Lo rechazaron, lo maltrataron, lo enjuiciaron y lo crucificaron. Si Cristo en persona hubiera estado en el Congreso de Minneapolis, hubieran hecho el mismo trato que hicieron los judíos con Jesús. Pero el mismo trato dieron al mensaje rechazando y a los mensajeros también, criticándolos y tratándolos mal, sin amor. Materiales de Elena White, página 151. Estaba yo diciendo, dice la hermana White, ¿de qué sirve que nos reunamos aquí juntos en Minneapolis en 1888? ¿Y de qué les sirve a nuestros hermanos del ministerio, dice, los delegados, si están aquí solamente para mantener el Espíritu de Dios alejado del pueblo adventista? Os he estado hablando y rogando, pero no parece importaros lo más mínimo. ¿No les importó los más de 20 veces que la hermana Elena White habló en el Congreso sobre el aceptar a Cristo y renunciar a las opiniones preconcebidas? Ahora leamos en Materiales de Elena White de 1888, en la página 1565. Dice así: cada vez que el mismo espíritu de oposición en Minneapolis se despierta en el alma, son respaldados los hechos acaecidos en aquella ocasión. Y los que así proceden son tenidos por responsables ante Dios. Su corazón se inflama con el mismo espíritu que actuó en quienes rechazaron a Cristo. Y si hubiesen vivido en los días de Cristo, habrían actuado contra él de una forma similar a la que los impíos incrédulos judíos actuaron contra Cristo. Y en el libro Testimonio para Ministros, página 97 de la edición de 1896, dice: si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Así escribió la mensajera del Señor. Y hemos leído el día en el estudio anterior, la historia, dice, del rechazo de Cristo se repetirá también en este tiempo. Ahora leamos en Materiales de Elena White, 1651. Hombres que hacen profesión de piedad han rechazado a Cristo en la persona de sus mensajeros, como los judíos rechazaron el mensaje de Dios. Así que entonces el pueblo adventista rechazó a Cristo en la persona de los mensajeros y en el mensaje. Y la hermana Elena White escribió en Revista Heraldo el 27 de mayo de 1890
hablando de Minneapolis, lo siguiente: Cristo ha tomado nota de todas las frases duras, orgullosas y despectivas pronunciadas contra sus mensajeros, como pronunciadas contra él mismo. Así que todo lo que hablaron, las frases duras, orgullosas, despectivas contra los mensajeros y contra el mensaje, fue registrado en los libros del cielo, como pronunciadas contra Cristo. Y en Testimonio para Ministros, página 294, también dice así: los hombres entre nosotros pueden llegar a ser exactamente lo que eran los fariseos, muy despiertos para condenar al mayor de los maestros que este mundo haya conocido. Así, en todos los tiempos, tanto en 1888 hasta el día de hoy, los que rechazan a los mensajeros que están tratando de nuevamente recuperar y presentar este mensaje, están rechazando como los fariseos a Cristo, dice. Y en la página 518 de Materiales de Elena White de 1888, y también está en el libro publicado El Otro Poder, página 30. Dice así: en Minneapolis, Dios les dio preciosas gemas de verdad a su pueblo adventista en nuevos enmarcados en nueva luz. Algunos rechazaron esa luz del cielo con toda la testarudez que los judíos manifestaron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho acerca de permanecer en los antiguos hitos, pero se evidenció que no sabían lo que son los hitos antiguos. Así que, ¿por qué rechazaron? Rechazaron diciendo de que defendían los antiguos hitos. Pero en realidad ellos no sabían, dice, el significado de los antiguos hitos. Se vio que el juicio de las palabras que recomendaba a sí mismos a la conciencia, pero las mentes de los hombres estaban bloqueadas, selladas contra la entrada de la luz, debido a que habían decidido que era un error peligroso eliminar los antiguos hitos, cuando en realidad no se eliminaba ni un solo alfiler de esos hitos, pero tenían ideas pervertidas en cuanto a lo que constituían los antiguos hitos. ¿Y quién es el que les había inducido para poder rechazar el mensaje de la justificación por la fe, creyendo defender los hitos? Ahí está, en la página 133. Ya hemos estudiado y vamos a recordar de Materiales de Elena White de 1888-133. Allí está registrado que durante todo el Congreso, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas hasta ese entonces, Jorge Butler, que estaba enfermo en Battle Creek y no estaba presente en el Congreso, constantemente enviaba telegramas y cartas. ¿Qué diciendo? Diciendo de que los delegados no debían aceptar ninguna nueva luz ni ningún nuevo mensaje de los pastores
Alonso T. Jones y el pastor E.J. Waggoner. Dice así: estas palabras fueron dichas el 21 de octubre de 1888. En pleno Congreso llegó estas palabras, porque el Congreso se desarrolló del 10 de octubre al 4 de noviembre. Cuando el Congreso estaba en su punto principal, a mitad del Congreso 21, a los obreros de la sesión de la Conferencia General, dice, los cuales le estaban prestando atención a la presentación de las verdades de la palabra de Dios. Esto fue en un tiempo cuando el ausente y enfermizo presidente Jorge Butler trató de restringir ese estudio a través de un telegrama urgiendo a los hermanos a mantenerse en los hitos. Pero, ¿dónde estaba el problema? ¿Será que realmente defendieron los antiguos hitos de la fe adventista? Podemos nosotros comprobar. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 295, hay una advertencia. Dice así: ella advierte que van a surgir hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o una nueva revelación, cuya tendencia es para desestabilizar la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios y las almas serán engañados. Claro que la profecía está dado desde 1888 hasta nuestros días y aún hasta los días que vendrán después de nosotros. ¿Quién sabe? De que en el mundo religioso se levantarán muchos hombres queriendo presentar nuevas luces o nuevas revelaciones de Dios. Pero, ¿cuál será el objetivo? Desestabilizar la fe en los antiguos hitos de la fe adventista. O sea, hacer perder la fe, o sea, mensajes que hagan perder la fe en los antiguos hitos de la fe adventista. Pero esas doctrinas, dice, de la nueva luz, no soportarán la prueba de la palabra de Dios y así engañarán a muchas almas. Por eso la hermana White, la mensajera del Señor en 1888, el llamado constante era de que estudien la Biblia y comprueben con la Biblia si los mensajeros están mal en alguna parte de sus mensajes. Ella decía, no deben hablar mal ni rechazar el mensaje sin antes comprobar lo que los mensajeros estaban presentando con un escrito está en la Biblia. Ella dijo, no tienen derecho a oponerse ni a rechazar sin comprobar cristianamente, con un carácter de amor, respetuosamente presentar los escritos bíblicos que comprueben que ellos están equivocados en alguna parte de esos mensajes. Pero durante todo el Congreso hasta el final, ningún dirigente adventista, ningún pastor, ningún delegado presentó objeción contra el mensaje presentado de justificación por la fe con un escrito está. Entonces veamos ahora la mensajera del Señor
escribe en el libro Materiales de Elena White de 1888 en la página 404 lo siguiente. Ella dice a los adventistas: creen que defienden los viejos hitos, pero ellos, dice, son tibios e indiferentes. Así que, ¿quiénes estaban creyendo defender los antiguos hitos para no aceptar el mensaje de Cristo nuestra justicia? Los delegados, ministros que eran tibios e indiferentes. Y no saben lo que es tejer en su experiencia y poseer la verdadera virtud del amor y la fe. Así que no tenían fe verdadera y no tenían el amor de Cristo en sus corazones, en sus vidas, en su carácter. Y dice, no son estudiantes de la Biblia, sino que son perezosos y desatentos. Así que no habían estudiado la Biblia personalmente. Como hemos estudiado en los estudios anteriores, eran adventistas, líderes, delegados, ministros, que solamente eran adventistas por aceptar las prédicas, los mensajes, los estudios de otros. Ellos no habían estudiado personalmente la Biblia, porque eran perezosos y desatentos. Entonces ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuáles eran los hitos de la fe adventista? Y podemos encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 42, los hitos. Si realmente el mensaje de la justificación por la fe anula los hitos adventistas. Veamos, vamos a leer atentamente, vamos a escuchar la lectura. Dice así: el tiempo transcurrido en 1844, dice la hermana Elena White, fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrados, la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Así que uno de los hitos, ¿cuál es? La purificación del santuario. Y sigue diciendo, también con los mensajes del primero, segundo ángeles y el tercero. Así que entonces, que desplegó el estandarte en el cual estaban escritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que otro hito importante, el segundo podría ser los mensajes de los tres ángeles, el primero, segundo y el tercer ángel, y que termina diciendo la esencia de los tres mensajes angélicos, ¿cuál es? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora vamos al tercer hito. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. Así que el otro hito es la ley de Dios que estaba en el arca del pacto, en el templo, en el cielo. El cuarto hito, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. El hito número 4, el día de reposo del día sábado. Y el hito número 5, la no inmortalidad de los malvados, es el antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Así que aquí tenemos 5 hitos de la fe adventista. El santuario, la purificación del santuario 1,
los 3 mensajes angélicos, 2, 3, la ley de Dios, 4, el día de reposo del sábado, y 5, la no inmortalidad del alma. Entonces necesitamos analizar si estos hitos fueron afectados con el mensaje de la justificación por la fe. Y hemos leído en la historia, el pueblo adventista no entendía, dice, los hitos, su verdadero significado. Tal como hemos leído textualmente que decía, cuando en realidad no se eliminaba ni un solo alfiler de esos hitos, dice. Pero ellos, dice, los que se oponían, tenían ideas pervertidas en cuanto a lo que constituían los antiguos hitos. No comprendían, tenían comprensión equivocada, ideas pervertidas de los hitos adventistas. Y en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 32, ya para ir terminando, podemos leer de los hitos, que dice: ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios, para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Así que el pueblo adventista, que había pasado hasta 1888, se había apartado de los antiguos hitos. Por eso es que rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y por eso Dios les estaba enviando el mensaje de la justicia por la fe, que el justo vivirá por la fe, para poder volver a los antiguos hitos más bien. ¿Y qué necesitaba para estar encuadrado en los antiguos hitos? Debemos, dice, unirnos estrechamente con Dios. Aceptar a Cristo nuestra justicia, unirse a Cristo para el nuevo nacimiento, para el bautismo del Espíritu. La fe que une a Cristo. Cristo nuestra justicia. Y en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, 58, dice: nuestra única seguridad consiste en conservar los antiguos hitos. A la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Para mantenerse en los hitos, ¿qué necesita? No apartarse de la ley y al testimonio. Tiene que estar basado todo el mensaje, el evangelio, en un escrito está, en la Biblia, en la ley y en el testimonio. Así que entonces, el mensaje de la justificación por la fe, ¿en qué está basado? Está basado en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo nuestra justicia es el mensaje central de la Biblia. Es el fundamento de la Biblia y de la ley. Es el eje central de la Biblia y la ley. Entonces, ya pronto entonces comprobaremos eso. Cuando estudiemos cómo predicaron, cómo presentaron el mensaje de la justificación por la fe el doctor Waggoner y el pastor Alonso T. Jones, allí comprobaremos que el mensaje de la justificación por la fe tiene su base en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya allí ya no comprobaremos con el testimonio, porque hasta aquí son 400
43 estudios hemos realizado acerca de la justificación por la fe en base a la Biblia y los testimonios. Pero ahora, en los siguientes estudios que hemos de ingresar, lo haremos solamente con la Biblia y conforme los mensajeros en 1888 predicaron y dejaron escritos los sermones y en libros también ellos. Así que entonces todo tiene que estar con un escrito está. Lutero, ¿qué dijo? Lutero dijo, el justo vivirá por la fe. Y Lutero dijo, la sola Biblia, la sola fe y el Espíritu de Dios, que es lo que necesita el verdadero estudiante y el verdadero creyente que quiere su salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo. Y para terminar, leamos en Materiales de Elena White, página 1043. Dice así: no puedo jamás olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis, dice la hermana White, la mensajera, o las cosas que me fueron reveladas con respecto al espíritu que controló a los hombres, las palabras pronunciadas, los actos realizados en obediencia a los poderes del mal. En el encuentro de Minneapolis fueron movidos por otro espíritu y no supieron que Dios había enviado a estos hombres jóvenes, los pastores Alonzo T. Jones y el doctor E.J. Wagoner, para que les llevasen un mensaje especial, dice, a su pueblo adventista. A ellos que les ridiculizaron y trataron con desprecio, no dándose cuenta de que las inteligencias celestiales les estaban observando. Sé que entonces fue insultado el Espíritu de Dios. Y termina diciendo en Juez de los Testimonios, tomo 1, 327. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente, dicho engaño no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Así estaba el pueblo de Dios, engañado tristemente por ellos mismos. Nadie les había engañado, sino ellos mismos se habían engañado porque no tenían el amor de Dios en sus corazones. Habían dejado el primer amor. Habían regresado a la vida antigua como los Gálatas, a la carne, a confiar en la carne, a confiar en los dirigentes carnales, a confiarse en sí mismos y a confiar en el mundo. Por eso vivían para el mundo, trabajaban para el mundo y tenían la educación del mundo, la alimentación del mundo, todo del mundo. Triste engaño. Corazón egoísta, una religión farisaica, una religión legalista y con justicia propia. A la vista de Dios estaban en una deplorable condición. Y eso mismo hoy está aconteciendo. Gracias a Dios por este mensaje, por esta luz. Gracias a los hermanos. Será hasta el próximo estudio que continuaremos por la gracia de Dios. Amén. Así sea.